Mire, todo en algún momento de nuestra vida nos hemos o nos vamos a enfrentar a luchas, a peleas que muchas veces serán inevitables. ¿Sabía usted o no? Usted todos los días se enfrenta a situaciones que no las busca, que llegan solas, son inevitables, llegan solas, yo no las busco, pero ahí están. Amén. Acuérdense que Jesús dijo, en este mundo vamos a tener ese tipo de situaciones, aflicciones, ¿se acuerda? Y todo en esta vida nos vamos a enfrentamos o nos vamos a enfrentar a ese tipo de situaciones. Y le digo inevitable porque a lo mejor no va a ser por usted, no es porque usted no las pueda evitar, sino por cómo está pensando y reaccionando en este tiempo la gente. Usted sabe que el mundo piensa de una forma diferente, responden diferente, las actitudes son diferentes, de alguna manera se alteran rápidamente. Usted sabe, le tocó la bocina a alguien y ya salió un león por una ventana ya con un montón de cosas, porque el mundo está así. Amén. El mundo está así, el mundo de alguna forma va en decadencia, porque sin Cristo usted y yo sabemos que el ser humano no puede crecer. ¿Sí? Sin Cristo una persona lo único que puede alcanzar en esta vida es, de una u otra manera es irse a pique. Amén. El hombre va en caída libre sin Cristo. El mundo está así y lo podemos ver nosotros cada día. Mire, y cuando le hablo de lucha y de pelea, le estoy hablando de una lucha y una pelea que tendremos que enfrentar usted y yo con un enemigo que se llama amargura. Diga conmigo, amargura. Ese es un enemigo que usted y yo muchas veces desconocemos o muchas veces no le prestamos atención. Pero ese enemigo llamado amargura es un enemigo que a usted que lo pone rencoroso. Ese enemigo llamado amargura es un enemigo que lo hace a usted de alguna forma salir del ambiente en el cual Dios lo coloca para entrar al ambiente en donde muchas veces el enemigo de nuestra alma nos quiere llevar. Cuando usted siente amargura o cuando a usted le pasa algo, ¿qué es lo primero que le viene a usted? ¿Sabe lo que es? Amor, pastor. No, le viene amargura. ¿O no? Por eso entra el enojo. Escuche bien. Como viene amargura a la persona, porque es el enemigo con el cual usted y yo batallamos, al cual enfrentamos cada día. Como viene amargura, me viene el enojo, me airo, ¿sí? Me vienen malos pensamientos. Si me la hizo, me la paga. O me pongo de acuerdo con alguien para de alguna forma poder responder a lo que me dijo, a lo que me hizo. Porque hay un enemigo, escúcheme bien, que se llama amargura, al cual usted y yo nos toca enfrentar todos los días de nuestra vida. Amén. Todos los días de nuestra vida. Porque si no lo ha enfrentado a ese enemigo, y yo creo que todos lo hemos enfrentado, ¿sí? Escúcheme bien, le aseguro que en algún momento lo va a hacer, le va a tocar enfrentar, ¿sí? En algún momento va a sentir la tentación, escúcheme bien, de guardar rencor contra alguien. Porque cuando usted guarda rencor contra alguien es porque ese alguien lo amargó. Provocó algo en usted que no le gustó. ¿A quién le gusta lo amargo, lo amargo? ¿A quién le gusta el natre? Oh, me acordé. El natre amargo, ¿cierto? Imagínese un concentrado de natre. ¿Que se lo serviría a usted agradablemente? ¿Estaría contento, saltando de alegría, sirviéndose, bebiendo algo así? Yo creo que no. ¿Cierto que sí? Claro. Entonces, escuche bien. En algún momento vamos a sentir la tentación de guardar rencor contra alguien a causa de ese enemigo llamado amargura. ¿Ya? Vamos a sentir la tentación de hablar mal contra alguien. En algún momento vamos a sentir la tentación a lo mejor de ponernos de acuerdo con otra persona para hacerle mal al otro o bien para desquitarnos de alguna manera. Porque todos, aunque usted me diga, pastor, yo soy hijo de Dios. Todos en algún momento pensamos, nos enojamos, nos da rabia, nos enfurecimos, nos amargamos. Por eso Jesús dijo, airado dijo, pero pónganle freno a eso, no pequen, dijo. ¿Cierto que sí? Claro, Él nos llamó al tiro a ponerle freno a eso, a prestar cuidado con aquello, con el enojo. Porque si no podemos entrar en pecado. Amén. Podemos entrar en pecado, escuche bien. En algún momento de nuestra vida o a lo mejor también nos vamos a ver frente a la tentación de querer justificar muchas veces también esas malas actitudes en nosotros. El querer vengarnos. El querer, no sé, ponerme de acuerdo con otro para hacerle mal al que me hizo algo. En algún momento vamos a buscar, pero es que usted, pastor, no lo conoce. Oiga, si supiera cómo vamos a buscar justificarnos, escúcheme bien,
para de alguna forma justificar, vale la redundancia, esa mala acción o actitud que podemos tener a causa de no darnos cuenta de que la pelea no es con la persona, no es contra carne y sangre. Amén, que no es con la gente, sino con una amargura, con un enemigo que usted no ve, que se llama amargura. ¿Sí? Mira al de al lado y dígale, ahora sé por qué te enojas conmigo, dígale. Y les comienzo hablando de esto porque si usted no lo sabe, usted y yo tenemos un enemigo que se llama amargura. Y ese enemigo hace mucho daño en la persona. Con el cual muchas veces, un enemigo con el cual usted y yo luchamos y peleamos cada día de nuestra vida. Y sabe usted que la mejor manera, escúcheme bien, de salir victorioso de ese enfrentamiento, la mejor manera de salir victorioso de esa tentación, ¿sí?, con ese enemigo que se llama amargura, la encontramos en el libro de Hebreos en el capítulo 12. Porque ¿cuántos saben que la Biblia tiene respuesta para todo lo que usted y yo vamos a vivir en esta tierra? Somos carta leída, dice la Biblia. Amén. Claro, es ahí, es en la palabra de Dios, escuche bien, que encontramos la mejor manera de salir victorioso de ese enemigo llamado amargura. Es ahí, es en la palabra de Dios que encontramos la manera correcta. Diga conmigo, la manera correcta. Porque usted puede buscar, querer salir de muchas formas, quizás de algo así, pero hay una manera correcta de hacerlo. Sí, hay una manera correcta y la manera correcta nos la enseña Dios por medio de su palabra y en la Escritura. Ya, entonces es ahí, en la palabra de Dios, que encontramos la manera correcta de salir victoriosos de todo aquello. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios allí nos enseña cómo hacerlo. Dios no solamente nos dice que hay que hacer algo, sino que nos enseña siempre cómo hacerlo, nos da el diseño. Dios a usted nunca lo va a mandar a hacer algo que usted no sabe, sino que Dios por medio de su palabra nos enseña cómo hacerlo. Amén. Y también nos habla y nos cuenta del resultado que usted y yo vamos a tener si lo hacemos como Él nos enseña. Porque esa es la garantía que Dios nos da a través de su palabra. Es que cuando usted y yo hacemos conforme a su palabra, es la palabra de Dios, lo que Dios nos enseña, lo que Dios dice, lo que vamos a alcanzar usted y yo aquí en la vida. Y dice que debemos hacerlo buscando la paz con todo. ¿Cuál es la forma de no quedar amargado? De no quedar con rencor. ¿Cuál es la manera, escúcheme bien, de no quedar con un pensamiento de cómo me la puedo cobrar? Es buscando la paz con todo. Es buscando la paz con todo, no con el que yo quiero, no con el que me hizo más o menos, no, es buscando la paz con todos. Escucha bien, eso enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque allí está la clave. Ahí en la Biblia, en la palabra de Dios, está el antídoto. Allí encontramos el arma para ganar esa batalla o esa pelea a ese enemigo llamado amargura. No hay otra forma de ganar la pelea o la batalla a ese enemigo llamado amargura con lo que usted conoce, con lo que usted sabe o con lo que usted quiera hacer, sino que es a través de las armas que son poderosas en Dios, dice la Biblia, que nos da Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Esas que se levantan aquí en nuestra mente, en nuestro pensamiento. ¿Por qué son fortalezas? Porque usted sabe que un pensamiento no es fácil sacar a alguien del como pienso, ¿no? ¿Sí o no? Y cuando hay una fortaleza no es fácil sacar al enemigo de adentro, pues. Porque está resguardado por una fortaleza. Y nuestros pensamientos, en nuestra mente se levantan fortalezas para no poder derribar, arrancar esos pensamientos que hay en nosotros. Por eso es que solo lo podemos hacer a través de esas armas que son poderosas en Dios. Podemos derribar esas fortalezas. Podemos limpiar nuestra mente para poder colocar lo que Dios quiere allí. Y decía que buscando la paz no solo con aquellos que nos agradan, sino que dice la Biblia en el libro de Hebreos que buscando la paz con todo que lo vamos a poder lograr. ¿Sí? Y nos dice también allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, verso 14, vamos a la palabra, nos dice también el por qué. Escúcheme bien. Nos dice también el por qué. Escuchen lo que dice Hebreos 12, 14, en el nombre poderoso de Jesús damos lectura allí. Dice, seguid la paz con todos. ¿Qué tiene que hacer? Seguir la paz con todo.
Cuando dice todo, es con el que le cae bien, con el que le cae más o menos, con el que le cae mal y con aquel también que la amargura quiere hacerlo odiar. Es con todo. Dice, y la santidad. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios, lo que Dios nos habla, tiene un orden? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo sabe usted? Por eso es que lo primero que nos llama, ¿a qué es lo que es? A seguir la paz con. Porque si no está eso, no puede estar el segundo, ¿cierto? Porque lo primero lo que sostiene lo segundo, ¿o no? Usted puede colocar un segundo piso en el aire sin el primero. Dice seguir la paz con todos y dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La pregunta mía ¿es solo con santidad? Escuche bien, ¿es solo con santidad que no vamos, sin santidad que no vamos a ver al Señor? ¿Usted cree que con santidad y estando enojado con su hermano verá al Señor? ¿Verá la respuesta de Dios? Porque eso quiere decir, ¿verá la respuesta de Dios cuando usted ora? ¿Verá la respuesta de Dios que usted clama, que usted anhela, que usted ora y pide a Dios cada día? No, necesitamos estas dos cosas y parte primero. Dice, siguiendo la paz con todo. ¿Sí? Porque si usted sigue la paz con todo, ¿qué es lo que está haciendo? Se está santificando. Escúcheme bien, se está santificando. Está buscando ser lo que Dios dice que usted es, santo. ¿Sí? Y cuando usted y yo empezamos a santificarnos, por eso la Biblia dice que el que se santifica, santifíquese más. O sea que cada día busque hacerlo mayormente. En todo. ¿Por qué? Dice, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, si usted y yo queremos ver a Dios, queremos ver la respuesta de Dios, queremos ver la mano de Dios, en medio de todo lo que vivimos, en medio de todo lo que enfrentamos, necesitamos lo primero, seguir la paz con todo y después la santidad. Porque sin esto, usted y yo no alcanzaremos la respuesta de Dios para nuestra vida. Mira al de al lado y dígale, no es solo orando, dígale. Claro, dígale, no es solo ayunando, dígale. Dígale, sino cambiando tu actitud. Claro, pues. Claro, porque si no cambiamos la actitud, ¿de qué nos sirve orar? ¿De qué nos sirve ayunar? ¿De qué nos sirve conocer la palabra de Dios? Si seguimos enojados con medio mundo. Escúcheme, si seguimos rindiéndonos a ese enemigo llamado amargura, el cual no nos permite alcanzar la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón y mi corazón tiene que estar limpio para poder hacerlo. Entonces, si queremos salir victoriosos en esa tentación de guardar resentimiento, escúcheme bien, en esa tentación de guardar amargura, de guardar rencor, de hablar mal con alguien o de vengarnos por aquello que nos hicieron, es buscando la paz con todas las personas. Si queremos ganar esa batalla, yo le voy a hacerle una pregunta, usted no me conteste, pero ¿cuántos de aquí tienen algún problema con alguien? ¿Cuántos de ustedes aquí también, escúcheme, están buscando solucionarlo? Porque no pasa quien tenga la razón, pasa por el diseño que Dios nos da para usted y yo poder tener la respuesta que necesitamos de Dios en aquello que enfrentamos. Escuche bien, no pasa por quien lo haga. Acuérdese que Jesús nos enseñó, si tu hermano tiene algo contigo, dice. Ni siquiera si yo tengo algo con mi hermano. Si tu hermano tiene algo contigo, dice, ven y deja tu ofrenda. Tu ofrenda eres tú, tu oración, tu sacrificio. Dice, déjalo ahí, no lo presenta, dice. Anda, ponte de buena con tu hermano y después vuelve y presenta tu oración, presenta tu ofrenda. Porque lo importante, escúchame bien, ¿qué es lo que es? Para ver la respuesta de Dios, o que si quiere llevarlo más allá, para llegar a ver a Dios algún día, es buscar, seguir la paz con todo. ¿Sí? Porque así usted, ¿qué es lo que está haciendo? Está creciendo, está viviendo en santidad, pues.
Porque vivir en santidad no tiene que ver con un área, tiene que ver con toda área de nuestra vida. Hemos estado viendo el crecimiento integral todos estos días. Tiene que ver con toda área de nuestra vida. ¿Sí? Acuérdense que en Lucas 2:52 decía que Jesús crecía en estatura, físico, porte. Crecía en sabiduría, conocimiento del Dios que usted y yo tenemos, ¿cierto? En gracia para con Dios, en lo espiritual, eso habla de eso. Cuando dice que crecía en gracia para con Dios, crecía espiritualmente. Dice, y en gracia para con los hombres. Eso tiene que ver en las relaciones personales que tenía Jesús con las personas. Porque Él amaba a la gente. Él nos amó, dice la Biblia. ¿O no? Por eso fue a la cruz. O sea, Él siempre buscó tener una buena relación con el mundo. Por eso no peleaba con nadie. Excepto ni con los fariseos casi peleaba. Los confrontaba, que era diferente. Con una verdad. Porque Él buscaba, ¿qué buscaba? Seguir la paz con todo. ¿O no? Si no, se contradeciría, ¿o no? En lo que dice Lucas 2:52. Él buscaba seguir la paz con todo. Por eso siempre le digo que nuestro modelo es Cristo. Y usted y yo debemos crecer como crecía Cristo, de manera integral. No solo físicamente, sanos físicamente, sino también con sabiduría, buscando la gracia en el Señor y alcanzando gracia también con la gente. Entonces, si queremos salir victoriosos en esa tentación de guardar el resentimiento, de amargar nuestra vida, de guardar rencor o de hablar mal contra alguien o de vengarnos por aquello que nos hicieron, es buscando la paz con todas las personas. Así usted y yo vamos a ganar esa batalla. Escúcheme, así usted y yo vamos a ganar esa batalla. No va a quedar amargura en su corazón, no se va a formar una raíz que va a traer un fruto venenoso para su vida. Por eso cuando vengan situaciones que quieran dañarnos, cuando vengan esas situaciones que nos quieren sacar de la victoria, escuche, que usted y yo por la fe tenemos en la palabra de Dios, porque usted y yo tenemos victoria. No la vamos a tener, la tenemos, somos más que vencedores, dice la Biblia, pero la tenemos por la fe en la palabra que Dios establece para usted y para mí como hijos de Él. Si queremos tener victoria ahí, recordemos lo que dice Hebreos 12:14, busquemos la paz con todo. Busquemos la paz con todo. Pastores, difíciles que usted no conoce a mi colega, no conoce a mi amigo, no conoce a mi hermano, no conoce a mi esposa, no conoce a mi esposo, no conoce al vecino. Yo no, pero escuche, Dios lo conoce y lo conoce a usted. Y como lo conoce a usted, Dios nos da una palabra para poder nosotros vivir bajo el alero de Dios y con la respuesta y los resultados de Dios para nuestra vida. Por eso dice, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver a Dios? ¿Cómo cree usted que lo va a ver? ¿Cómo ve a usted a Dios en su vida? A ver, ¿cómo piensa usted que lo ve? Si la Biblia dice que nadie ha visto a Dios, ¿cómo cree que lo ve? A través de la respuesta que Dios le da a su vida, pues. Acuérdese que no es por vista, es por la fe que tenemos en Él y vemos cómo Dios actúa y opera cada día en nosotros, cómo Dios nos guarda, cómo nos defiende, cómo nos ayuda, cómo cada mañana nos permite volver a respirar. Así usted y yo vemos a Dios conforme a lo que está escrito. Si usted lo está esperando ver, no sé, imaginándoselo como es, no, si nadie lo ha visto. Porque usted cree que si lo vieran, hasta el mundo estaría acá. Entonces, ¿cómo usted y yo vemos a Dios? Cada vez que usted le ora y recibe esa respuesta de parte de Dios en su vida, usted sabe que Dios estaba ahí. ¿Cómo lo vemos? Por la fe. No lo veo, pero sé que Él está aquí, sé que está al lado tuyo, sé que está en ti, sé que mora en tu vida. Porque esa es nuestra convicción. ¿Sí? Entonces, ahora, si Dios siempre está con nosotros, ¿cómo lo podemos ver? Porque una cosa es que esté con usted y otra cosa es que se manifieste. ¿O no? ¿Sí o no? Claro, porque Dios puede estar conmigo, pero si no se manifiesta, puedo pasar una vida, escúcheme bien, sin una respuesta de parte de Dios, sin poder verla. Porque escuche bien, son cualidades y características que debemos tener si queremos salir victoriosos de ese enemigo llamado amargura. Son características que debemos tener nosotros si queremos heredar el reino de los cielos.
Si queremos hoy día, un día, no solo verlo, escúcheme bien, a través de la respuesta que Dios nos da en esta tierra, sino que también poder llegar a estar con Él en la vida venidera. Porque si hay algo que enseñó y que mostró Jesús a sus discípulos para heredar el reino de los cielos, ¿sabe qué fue? Fueron características y cualidades que debíamos cultivar y desarrollar como hombres y mujeres de reino, como hombres y mujeres de Dios también. Características. En usted tiene que haber características. Pastor, ¿cómo eso tiene que haber características? Claro que sí. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Características. ¿O no? Características, pues. Y una de las características no es solo que usted es sal, que usted es luz, sino que usted también tiene que seguir la paz con todo. Porque hay otro que está viendo, hay un acusador que se llama Satanás, el diablo. Entonces, cuando quiera guardar rencor en su corazón, recuerde Hebreos 12:14. Cuando venga el enemigo de su alma, disfrazado de ese enemigo llamado amargura, recuerde lo que dice Hebreos 12:14. Que cuando viene esa amargura, ese enemigo viene con muchos más. Viene con uno que se llama rancor, viene con otro que se llama, escúcheme bien, que se llama ira. Viene con otro que se llama venganza, después trae a su primo, trae a su cuñado, trae a la familia completa y entra al final un montón de demonios en la persona. Por eso la persona después no puede perdonar. Por eso que después le cuesta poder arrancar aquello que, escúcheme, que le dio lugar en su corazón porque se rindió a ese enemigo llamado amargura, sabiendo que había una palabra, una enseñanza, un camino para, escúcheme bien, para primero una palabra para enfrentarlo y una palabra para hacerlo huir también, una herramienta, un arma para hacerlo huir. Por eso cuando quiera guardar rencor en su corazón, recuerde lo que dice Hebreos 12:14, busque la paz con todo. Claro, si aquel se enojó, usted no tenía culpa, vaya, usted, ¿sabes qué? Discúlpame. Me equivoqué, aunque no se haya equivocado. Pero no abra una puerta, sino que ciérrela. Porque eso a usted cada día lo hace caminar más en santidad. Eso cada día a usted lo hace santificarse más. Y cada vez que usted vaya a buscar la respuesta de Dios, Dios tendrá la respuesta para su vida. Le repito, hemos estado hablando del crecimiento integral. Cuando dice gracia para con Dios, ¿sabe lo que es eso? Eso es crecimiento espiritual. Cuando tú creces espiritualmente, escúchame, tienes acceso a todo lo que el Padre tiene para ti. Porque usted es heredero de todo. Pero Jesús dijo que el heredero, mientras no crece, no diferencia del esclavo. ¿O no? ¿Sí o no? No dice que es esclavo, dice que no hay diferencia entre usted y el esclavo. No puede usar uso de aquello que usted es heredero. Entonces, si hay alguna situación que nos pueda estar dañando allí nuestro corazón, entreguémosla a Dios. Escuche bien, entreguémosla a Dios, perdonemos a la otra persona y busquemos la paz con los demás. Mire, como alguien diría por ahí, santo remedio. Porque ¿cuántos saben que lo de Dios no es difícil? No es engorroso tampoco, difícil de entender. Lo dice la Biblia. Pero como tenemos un enemigo de nuestra alma, hermano, nos hacen influencia en nuestra mente para hacerlo ver como algo imposible que no podemos hacer, únicamente porque no queremos hacer caer el ego, el orgullo, la soberbia y la rebeldía en nosotros. Lo cual dice aquí que tiene que caer porque usted se tiene que santificar. Porque si no, ¿cómo vamos a ver la respuesta de Dios en nuestra vida? Escúchame bien, si estamos mal con todo. Cuando somos nosotros llamados a buscar la paz con las personas. Mire, muchas veces hemos escuchado, yo busqué y encontré esta historia de David.
Y muchas veces hemos escuchado que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿o no? Sí, eso es verdad. ¿Por qué? Porque así lo llama la Biblia. Sí, Dios lo llama un hombre conforme a su corazón. Pero le voy a dar una de las tantas razones del por qué este hombre, del por qué el rey David era conforme al corazón de Dios. Una de las tantas razones. Y en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, la Biblia dice que cuando David llegó con todos sus hombres, encontró que sus enemigos habían invadido el territorio, habían invadido el pueblo en el cual él vivía, habían invadido Siclag. Y dice la Biblia que a hombres se llevaron, a hombres y mujeres, se llevaron desde los más grandes a los niños, a las niñas, se llevaron desde el más grande al más chico. A todos se los llevaron cautivos, se los llevaron como esclavos. Mire, vamos allí a 1 Samuel capítulo 30, verso 1 al 4. De ahí vamos a leer varios versos para ir avanzando. Verso 1 al 4 dice allí en 1 Samuel capítulo 30: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie le habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Verso 3: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Verso 4: entonces David y la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Pero escuchen lo que dice el verso 6, ¿por qué? Porque ahí dice que David se alarmó, que David se preocupó porque la tropa hablaba de apiedrarlo. Escuche esto. Porque todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos y sus hijas. La amargura llevó a estos hombres que andaban con David a querer matarlo. Por eso la Biblia dice en el verso 6 que David se angustió. Leemos el verso 6. Dice, y David se angustió mucho. ¿Por qué se angustió? Por la situación. Se preocupó. Porque el pueblo, pero mire por qué se preocupa. Dice, porque el pueblo hablaba de apiedrarlo. Y había una razón para ello. Dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Todo el pueblo estaba en amargura de alma. Estaban enojados, airados, furiosos. ¿Sí? Cada uno con una razón. Dice, por sus hijos y por sus hijas. Más David. ¿Qué pasó con David? Más David, ¿qué hizo? Se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces, imagínese usted cómo se debió sentir David al verse perseguido, al ver que su propia tropa, su propia gente, su ejército lo quería apiedrar. ¿Y cómo nos sentimos usted y yo? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando una persona también nos ataca? ¿Cómo nos sentimos? Mal. Mal, nos preocupamos, nos angustiamos, como le pasó a David. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando alguien nos habla mal de nosotros? Nos sentimos felices, nos preocupamos. ¿Y por qué andan hablando mal? Y lo primero que decimos, imagínate si alguien les cree o no. Nos preocupamos, ¿cierto? Bueno, le pasó a David. Le pasó a David. Por eso, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando alguien nos traiciona, cuando alguien planeó algo en contra nuestra? O a lo mejor cuando toca, muchas veces toca que a lo mejor perdemos o nos sacan muchas veces, no sé, de un lugar, de una posición, de nuestro trabajo. Y muchas veces ocurre eso injustificadamente. ¿Cómo nos sentimos? Mal, ¿cierto que sí? Nos angustiamos y dicen que son injustos. ¿Por qué me pasa eso? Otras personas se decaen, lloran, se desaniman. Bueno, así se sintió David. Por eso, ¿cuál es su reacción cuando alguien le hace daño? ¿Cuál es su reacción o qué hacemos nosotros cuando sucede algo así? Porque el verso 6 dice que David se preocupó, que David se alarmó, porque el preocuparse, el alarmarse en medio de esas situaciones es humano. ¿Sí? Eso quiere decir que nos ocurre a todos, que es algo normal, ¿ya? Que es algo normal. Pero es aquí en donde está el secreto, escuche bien. Y una de las tantas razones del por qué David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Es por la actitud que él tiene. Es como él reacciona, escúcheme bien, en medio de ese enemigo llamado amargura. Porque fue la amargura la que se apoderó de todo el ejército. Y por eso el ejército, ¿qué quería hacer con David? Con su jefe, con su rey. Matarlo, apiedrarlo. ¿Sí?
Por eso le decía, es aquí donde está el secreto de una de las tantas razones, no de una, de las tantas razones del por qué David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David se alarmó, claro que lo hizo, porque todos lo querían matar, se preocupó. Y lo querían matar porque todos estaban amargados, dice la Biblia. Y estos amargados, ¿sí? Y estos amargados querían matar a David. Los que querían matar a David eran sus propios soldados, eran sus propios amigos, era la gente de confianza que estaba con David. Por eso le decía yo que su lucha no es contra quien usted ve, no es contra carne y sangre. Y muchas veces nos enojamos con el hermano, nos enojamos con la hermana, nos enojamos con la esposa, con el esposo, con los hijos, los amigos, la gente. Y nos enojamos y empezamos a batallar con un enemigo, escúcheme bien, que no lo vemos, pero que nos ataca, nos hace enojar, nos hace irar. Empezamos a batallar con un enemigo llamado amargura, no lo vemos, pero nos ataca fuertemente. Y sabe usted que el mayor enemigo no es el más fuerte, es aquel que lo ataca a usted y usted no lo puede ver. Ese es el enemigo más grande, es cuando no es aquel que usted ve, no es el hombre grande que viene en contra de usted, sino que es aquel que lo ataca a usted y usted no lo puede ver para poder enfrentarlo o esperarlo. ¿Ya? Aquí, estos amargados que querían matar a David eran sus propios soldados. Eran sus propios amigos, era la gente de confianza que estaba con David. Ellos eran los que querían apiedrarlo, era su propia tropa, su propio ejército. Pero el verso 6 luego dice que David cobró ánimo y da a entender literalmente que puso su confianza en el Señor su Dios. Dice, más David se fortaleció, cobró ánimo. ¿Sí? ¿Y dónde buscó su fuerza? Se fortaleció, dice, en el Señor, ya, en Jehová su Dios. Y al final de esta historia dice que David consultó a Dios, persiguió a los enemigos y que pudo rescatar a todo aquello que se habían llevado. Vamos al verso 8 en adelante. Le voy a leer la historia de ahí, voy a ir al final. Va a ser cortito. Dice, David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, ¿quién? Jehová, síguelos, porque ciertamente los alcanzará y de cierto librarás a los cautivos. Verso 9, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde quedaron algunos. Escucha esto. Y llegaron al torrente de Besor, a un lugar donde quedaron algunos, donde no todos acompañaron a David. Donde no todos quisieron ir a la lucha. Donde quedaron algunos, dice. Verso 10. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200. Un tercio se quedó atrás. ¿Ya? Se quedaron atrás 200 hombres que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. 11. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan. Y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasa. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni había bebido agua en 3 días y 3 noches. Verso 13. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, de uno de aquellos que habían invadido Siclac y se habían llevado a la familia ya, de todo el ejército de David y de David. ¿Ya? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy, hace 3 días, porque estaba yo enfermo. 14. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. Le está contando la historia de lo que había sucedido. ¿Ya? Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. 16. Los llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, y comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, asimismo libertó David también a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Escuche bien. ¿Por qué lo recupera todo David? Porque supo enfrentarse a ese enemigo llamado amargura.
Quiero que vayan agarrando por ahí la historia. La estoy leyendo completa para no dejar nada afuera. Dice, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. ¿Ya? 21. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David. ¿A quién vino? A esos que no quisieron seguir adelante. Escúcheme bien. Mire lo que hace, porque eso eran parte de los que querían apiedrar a David. A esos 200 también tenían hijas, hijos, esposas que habían sido llevados cautivas. Pero mire cómo actúa David. Mire la actitud de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó ¿con qué? ¿Cómo les saludó David cuando llega a ellos, a este tercio de soldados que lo dejaron, que no lo acompañaron a la batalla? Dice que llegó y los saludó con paz. ¿Sí? Entonces dice, mire lo que dice acá, 22. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, ¿qué es lo que habían ido? Escuche bien. Habían ido malos y perversos en el ejército, por cómo pensaban. Mire lo que pasa. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? Los 200. ¿Cómo los saludó David cuando llegó a ellos? Mírenlo cómo los saludan, o cómo van a ellos estos 400, el resto de los 400, los malos y perversos que fueron con ellos, que fueron con David. Dice que respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos. Que los tomen y se vayan. O sea, le iban a devolver a su mujer, a los hijos que se habían llevado contigo, pero del botín, nada. ¿Por qué? Porque ellos estaban amargados. ¿Por qué? Porque ellos estaban amargados. Acuérdese que quisieron apiedrar a David. Porque este enemigo invisible, llamado amargura, los invadió. ¿Sí? Porque así actúa la persona cuando no se da cuenta. Escúcheme bien. Cuando no se da cuenta con qué enemigo o a qué enemigo enfrenta. Nosotros, claro está, y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿o no? Pero nos olvidamos de esa palabra nosotros. Somos buenos para olvidarnos de aquello cuando enfrentamos situaciones. Nos olvidamos que su lucha no es con el hermano, no es con el esposo, la esposa, el amigo, el colega. Por eso muchas veces no nos damos cuenta con qué luchamos y entra este enemigo invisible llamado amargura y nos contamina. Nos llena de ira, nos llena de rabia, nos llena de rencor, nos llena de venganza. Respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? Porque no fueron con nosotros, perdón, ahí está la frase. Porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino que a cada uno su mujer y sus hijos, pues no se podían quedar con ellos. Que los tomen y se vayan. Verso 23. Y al que lo habían querido apiedrar, al que lo habían querido matar, mire cómo responde. Mire cómo responde. Porque aquel sabía lo que enfrentaba. Por eso dice la Biblia, a partir leyéndole, que dice que David se fortaleció en Dios y cobró ánimo. Escuche, porque él no se enojó con su ejército. Él no reclamó contra su ejército, sino que él se fortaleció en. Si nosotros nos fortaleciéramos en el Señor, no evitaríamos muchos problemas con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros colegas, con nuestro prójimo. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, le dijo. Escuche, al que lo habían querido apiedrar. ¿Sabe quién está defendiendo? A los 200 que también estaban con amargura de espíritu.
que estaban amargados y que también fueron parte de los 400 que de un comienzo, cuando llegaron a Siclac, quisieron matarlo, apiedrarlo. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano, los merodeadores que vinieron contra nosotros. Dice: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. 24. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Mire, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda, dice, del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Mire lo que dice David. Mire cómo piensa él. Él podía haber dicho: no, estos más encima me querían matar. ¿Se da cuenta? Me querían apiedrar. No, no fueron a la batalla y más encima quieren el botín. Pero David no pensó así. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted entiende qué es lo que enfrenta, escuche bien, cuando usted entiende qué es lo que enfrenta, que su lucha no es natural, sino que es espiritual, porque así lo muestra la Biblia para sus hijos, nosotros tenemos que buscar fortalecernos en Dios para no darle lugar a ese enemigo llamado amargura. Así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. 25. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy, dice. 26. Y cuando llegó a Siclac, mire lo que hace también David. Y cuando llegó David a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Mire cómo responde David a la situación que enfrentó. Mire cómo responde David a la situación que enfrentó. Lo querían matar. Por eso mi pregunta es: ¿cómo responde usted a esa situación que enfrenta o que puede estar enfrentando quizás con alguien hoy día? Le pregunté: ¿hay alguien que tiene una situación con alguien, un problema con alguien, está enojado con alguien? ¿Cómo está respondiendo a eso? Porque así como usted responde, escúcheme bien, así es lo que usted alcanza de parte de Dios también. Le leía Hebreos 12:14, donde decía: buscad la paz con todos. ¿Sí? Buscad la paz con todos, no con algunos, con todos. Después dice: y la santidad. Hoy día hay gente que habla de santidad y están enojados con todo. ¿Y cómo lo segundo se puede sostener si no está lo primero? ¿Cómo van a ver a Dios? Escúcheme bien, si solo hablan de santidad pero no buscan estar en paz con su hermano, sin la cual, dice Hebreos 12:14, nadie, diga conmigo, nadie verá al Señor, dice la Biblia. ¿Y sabe lo que es ver a Dios? Es ver la respuesta de Dios, es ver a Dios operando, hermano, en medio de aquello que usted y yo, en donde usted y yo no podemos hacer nada humanamente. Escuche bien, es ver la mano de Dios interviniendo en aquello en lo cual usted y yo no podemos. Eso es ver a Dios. Si naturalmente no lo podemos ver, escúcheme bien, no lo podemos ver físicamente, pero lo vemos a través de la respuesta, a través de sanidades, a través de sus bendiciones, a través de la vida, a través de la sanidad, a través de todo lo que Dios hace, conforme a lo que usted y yo también oramos y pedimos a Él. Y cuando David llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Judá. Ya quisiera usted y yo, escúcheme bien, aquel que está enojado con nosotros ir y bendecirlo. ¿Sabe usted por qué no hay mejor cosa que darle una ofrenda al que está enojado con usted? ¿Por qué, pastor, le hago la pata así? No. Escúcheme bien, porque la ofrenda tiene poder, es algo espiritual. Es algo espiritual. Entonces aquí podemos ver que lo que vino para mal para David, por causa de la buena actitud de David, Dios lo transformó para bien, pues. ¿Sí? Lo que había llegado para destruir a David, Dios lo transformó para darle una victoria.
Pero ¿en dónde estuvo el secreto? ¿En dónde estuvo la clave para que eso sucediera así? Fue en la actitud que tuvo David para responder a ese enemigo llamado amargura. Cuando todos estaban amargados y el enemigo lo quiso apiedrar, dice que él buscó a Dios, se humilló a Dios, buscó a Dios, se fortaleció en él. No le dijo al pueblo: ¿qué tienen conmigo? David era un guerrero. Ya no era cuidador de ovejas, era guerrero. Escúcheme bien, David ya era guerrero. David ya había pasado ese tiempo cuando va a los filisteos y trae los 100 prepucios. ¿Dónde estuvo el secreto? Estuvo en la clave. ¿Dónde estuvo la clave para que eso sucediera así? Fue en la actitud que tuvo David para responder a ese enemigo llamado amargura. Fue en cobrar ánimo y en poner en Dios toda su confianza. El problema nuestro es que si tú me la haces, me la pagas. El problema nuestro es que nos cuesta estar en paz con todo. Es con el que me cae bien y no sé, a lo mejor lo perdono. Vuelve a Hebreos 12:14, hijo. A Hebreos 12:14. ¿Por qué? Porque cuando nosotros viene eso, pasamos por esas situaciones, pasamos, hermano, por ese tipo de luchas, de peleas que las tenemos a diario. Porque a diario siempre hay alguien que lo mira mal, que se enoja con usted, que lo insulta. En la calle usted puede ir bien y porque miró a alguien ya hay gente que dice: ¿qué me miráis? ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Responderle mal? No podemos hacer eso. Si queremos ver, escúcheme bien, si queremos ver a Dios, si queremos ver la respuesta de Dios, el resultado de Dios, escúcheme bien, los resultados de Dios en nuestra vida, primero tenemos que estar en paz con todo. Por eso a mí no me cabe en la cabeza cuando alguien habla de santidad y empieza a hablar mal de su hermano: esos son anticristianos, esos son de esto, esos son de esto. Hermano, está hablando de santidad y está dándole al hermano. Cuando antes de la santidad es estar en paz con todo, porque si no, ¿cómo alguien va a estar santificándose? ¿O no? ¿Usted cree que puede estar santificado y dándole como tarro al que está al lado? Porque, escúcheme bien, Dios tiene un orden y un diseño. Y por eso parece primero seguir la paz con todo y no la santidad primero. Porque para alcanzar santidad, para santificarse más, tenemos que buscar estar en paz. Escuche, buscar, usted tiene que buscar y el buscar va a demandar esfuerzo, sacrificio. No es fácil decirle al hermano: hey, aquel que lo injurió, que lo retó, que lo calumnió, decirle: no, hey, mira, te pido disculpa, perdóname. No es fácil. Pero si quiero ver el favor de Dios, la gracia de Dios, si quiero alcanzar gracia para con los hombres también, escúcheme, necesito hacerlo. Porque sin eso, nadie va a ver al Señor, la respuesta de Dios en esta tierra, y en la vida venidera no vamos a llegar, escúcheme, a pasar al gozo junto con Él. Porque ya le dije que si no hemos enfrentado a este enemigo llamado amargura, si no nos hemos enfrentado, le aseguro que en algún momento lo vamos a hacer, se va a aparecer, va a venir. En algún momento vamos a sentir la tentación de guardar rencor, de guardar contra alguien, escúcheme bien, de guardar rencor contra alguien, o vamos a querer hablar mal de esa persona. ¿Por qué? Porque resulta que la persona no me calumnió y yo también. Yo hace poquito pasé una situación y en el momento yo también me ofusqué porque creía que tenía la razón. Pero le oraba a Dios porque quedé intranquilo y porque sé la responsabilidad que tengo también delante del Señor. Alguien que no conocía, pero que entendía yo que también tengo que alcanzar gracia para con él, porque si no, busco gracia para con el que me cae bien y no para con el que Dios requiere. Y en medio de eso me quedé intranquilo y un día venía con mi hijo Abdía y le digo: ¿sabe qué, hijo? Vamos a hacer un ejercicio. Y tomé, porque enredé a alguien aquí saliendo de aquí. Y ojalá esté escuchando a esa persona porque sabe que estoy hablando verdad. Y enredé con el vehículo un poquito y yo miré y no venía nadie. No venía nadie.
Sube mi hijo al auto, en la tarde lo vengo a buscar a las 7. Y salgo y entopo a alguien. Y topo a esa persona porque cuando salgo se para el parquímetro afuera y me mira. Yo le digo, no tengo, porque estaba con el vehículo en marcha. Mi hijo me estaba esperando. Yo llegué justo cuando él ya estaba acá, esperándome ahí al lado afuera. Pero me sucede algo, total que pasa eso y me distraigo con el parquímetro y yo voy, sale, ya me hace así el parquímetro esa parte y yo salgo y viene el vehículo y lo topo. Se genera una situación, carabinero, ok, listo. Pero desde ahí yo quedé con algo inquieto. Inclusive dije, ¿sabe qué? Le dije al carabinero cuando pasaron todo el tema al tribunal, yo le dije, mire, yo coloqué abajo una observación que yo no quiero que esto se solucione, no quiero que esto avance. Porque no es la idea, uno no puede andar peleando con la gente. Aunque muchas veces, escúcheme, aunque muchas veces sea justo para usted. Pero la justicia no radica en lo que yo pienso, en lo que yo quiero, en lo que sucede, sino que en lo que Dios ha hecho con mi vida. Amén. Él lo ha perdonado a usted, me ha perdonado a mí, como yo no voy a perdonar a otro. ¿Cierto que sí? Cuento corto. Hicimos el ejercicio y nos tomamos, con mi hijo vimos que demoraba un vehículo a velocidad normal de la esquina acá, llegar 4 o 5 segundos se demoraba. Y sabe que eso trajo la respuesta a mi vida, algo tan simple, pero porque estaba inquieto. ¿Por qué le digo trajo la respuesta? Porque yo dije, ahí estamos. Yo miré, cuando tú subiste, miré, no venía nada, pero cuando se cruza el parquímetro pasaron 4 o 5 segundos en que él ve, me dice, ya ok, se aparta y yo salgo. Lo que se demora el auto en doblar allí y llegar acá a una velocidad normal, aquí enfrente. Estamos cerquita, ¿cuánto hay? 80 metros. Y dije yo, ahí está el punto de ella entonces. Yo tuve la culpa. Yo pensé que había salido de atrás, rápido, no sé. Me imaginé cualquier cosa. Cuento corto. El lunes me tocó estar ahí, ¿cierto? En el tribunal. Salí y le dije a mi esposa, ¿sabes qué le dije? Iba a salir, pásame tanto recursos. Le dije, pásame 100.000 pesos. Tenía un rayón la señora en el auto, yo fui el que enredé el coso en la rueda ahí. Pero salgo ya con una disposición, escúchame, porque yo dije, la señora me diga ya esto queda aquí, queda allá, pero yo reconozco, escúcheme, reconozco que había algo que no correspondía, porque yo me di cuenta de que yo cometí el error. En el momento quizás no, escúcheme bien, pero en todo ese lapso de tiempo había algo que quería entrar a mi vida. Amargura, porque a través de la amargura entra el enojo, entra la ira, el resentimiento, y usted busca cómo poder defenderse en algo que usted y yo somos llamados a entregarle a Dios, ¿o no? O algunas cosas se la entrega a Dios usted nomás. Mire, le cuento esto para que aprendamos todo de esto, porque de aquí nace esta palabra. ¿Sí? Mire, y salgo, ok, y salgo ese día al tribunal, todos llegamos, y lo primero dice, ¿hay voluntad de llegar a acuerdo? La persona de los comparendos arriba le digo, totalmente. Y le dan la palabra a la señora, y lo primero que me encuentro es con una mentira más grande. No, y él no, y tuvo la culpa, que esto, que lo otro, y yo quedé mirando, y dijo, no, incluso chocó al parquímetro. Mire cómo es el enemigo. Con eso, oiga, cualquiera se ofusca, ¿o no? Si usted sabe que una calumnia, que una mentira, uno puede decir, ¿cómo no sea mentira? Esperé que terminara de hablar y lo primero que le digo, porque yo, escúcheme, oré y salí con una disposición y con una determinación de mi casa, de salir de ese lugar en paz con la señora, dándole la mano y si me permitía Dios, orar también por ella. Escúcheme. Pero ese tiempo que pasó tenía también una consecuencia. Y yo reconocí en mí primeramente que había cometido un error, que a lo mejor se daba eso de que a lo mejor en esos 4 o 5 segundos yo me distraje y no vi que ella apareció. Ya, ¿cuánto corto? Y yo lo único que le digo, mire, ¿sabe qué? Yo le pido disculpas. Perdóneme, discúlpeme, le dije, si la ofendí, si la hice sentirse mal, la tuve preocupada. Discúlpeme por estar usted aquí hoy día, le digo yo. Pero yo no salí de mi casa con el afán, le dije yo ese día de chocarla, de hacerla pasar un mal rato, y sé que usted tampoco a mí. Tampoco salí hoy de mi casa con el afán de hacerla sentirse mal a usted, de pelear con usted, sino que yo vengo a que podamos salir en paz de este lugar. Sí, y yo reconozco delante del magistrado, yo tuve la culpa, porque tal cual como le conté la historia, se la conté. Yo digo que ahí me distraje y ahí sucedió esto, y lo que no reconocí lo reconozco hoy, porque todos nos equivocamos, todos fallamos, pero tenemos que tener la capacidad de pararnos, meditar
Meditar, escúchame bien, meditar nosotros, y si estamos mal, reconocer, y si no, hacer lo que Dios también dice, aunque no tengamos culpa, ir y buscar estar en paz con todo, porque es la forma de alcanzar gracia con el Señor, de santificarse cada día más de algo, de los errores. David decía: Señor, ¿quién conocerá sus errores? Líbrame, decía, de los que yo no me doy cuenta, de los que me son ocultos. Habían errores en David que ni siquiera se daba cuenta, y le pedía perdón a Dios, como tenemos que hacerlo nosotros. Mire cómo empieza a cambiar la situación. Lo que era malo termina en algo bueno. ¿Por qué? Porque la señora dice: sí, pero no, que yo tuve la culpa y él quiere que yo le pague. No, yo no quiero que usted me pague. Me dice: no, pero yo también tuve daño. Listo, ¿cuál es el daño? Y me sale con una factura, una boleta, de verdad que no tenía nada que ver con lo que le pasó al vehículo. Altísima. Dije yo: pero ¿sabe qué? Lo que usted está haciendo, le digo yo, no es correcto. Y el juez dice: pero ¿cómo? Le dice: pero ¿qué puede ofrecerle usted? Yo le dije: mire, yo salí de mi casa, sí o no, me lo pidieron o no, con 100,000 pesos para dárselo a ella, porque yo reconozco que yo tuve la culpa, y lo que ella tuvo fue un rayón en su auto, nada más que eso, ni esa bolladura, un rayón. Y yo al enredar el auto bajo la rueda, para yo que se me cortó. Cuento corto, y el juez le pregunta, le dice: pero ¿cómo? Le dice: no, aquí yo no puedo, ¿cómo voy a recibir eso? Mire, yo tengo los 100,000 pesos en efectivo. Y ella dice: no, mire, yo lo menos que podría aceptar, lo menos, dice, para ya terminar, ¿cuánto serían? 200,000 pesos. Yo le dije: ok. Yo le dije: yo salí de mi casa y quiero salir en paz con usted. Y me queda mirando el juez y me dice: ¿y cómo lo va a solucionar? Mire, ella dice 200, ok, se los pago de 10 veces. Y si puedo antes, se los pago antes. Porque traje 100,000 pesos para dárselo, pero no me lo acepta, yo le doy los 200 porque yo quiero que esto termine. Y ya ella puso precio a lo que quería. Mire lo que hace el magistrado, me mira a mí, Hortita, me mira y me dice, le dice al señor: yo no veo al caballero ninguna oposición en nada, pues le pidió disculpas, lo hace públicamente, reconoce su error, dice que tiene la falta, trae un dinero para pagarle, más encima usted dice que no, y ahora le dice que quiere tanto, y él dice que sí. ¿En qué topamos? Mire lo que pasa, porque ya alcanzamos gracia para con Dios por la actitud, porque había algo en mi corazón de antes. Todos esos días estuve inquieto y me cercioré de no cometer un error, de no dejar entrar algo que me amargara. Por eso que ese día llegué en paz a ese lugar. Y le dije: yo me voy a olvidar de todo lo que usted hizo ese día en la noche. Le dije: porque no vine a eso, quiero que salgamos en paz. Le dije: yo poderle dar la mano a usted y salir bien de este lugar. Y la señora dice: pero ¿cómo? Cuento corto, la señora al final aceptó los 100,000 pesos porque estaban ahí y iban a hacer un viaje y se lo iba a pasar a ella en la mano. Pero mire cómo es Dios. Por eso le digo que Dios es justo, porque con lo que estaba en mi corazón hacer, Dios me permitió hacerlo. Le pido disculpas, me la acepta, le doy la mano a la señora. Justo ese día yo me vine para acá, para la radio, ese día a las 11. Y sabe usted que ella se vino conmigo, es vecina, vive acá a la vuelta, ni yo sabía. Mire lo que le voy a decir. Y Dios me permite no solamente salir bien con ella, sino que orar también por ella. ¿Y sabe lo que pasa después? Mire, de Canadá, pastor, llegó una ofrenda, tal cual como la que le pasé a la señora yo al pagarle, de Canadá, que no sabíamos ni a dónde retirar, nos dieron un nombre, y era al final de los Bio, eso que había aquí en la pastora. Lo que, ¿sabe por qué? Porque si no, esta palabra no se cumple en nosotros, no alcanzamos esta respuesta de parte de Dios para nuestra vida. No la alcanzamos. Por eso muchas veces hay cosas que parece que están en nuestras manos y se escapan. Es como que tenemos todo seguro y no nos resulta. Es porque hay dos cosas. Primero, hay que buscar estar en paz con todo. Estar en paz con todo. Escúcheme bien. Estar en paz con todo. Segundo, porque así usted y yo nos santificamos más. Pues. Si todos cometemos errores, todos fallamos y nos vamos a equivocar quizás en la vida. Pero hay que detenerse, escúcheme bien, y mirar a Dios en medio de lo que estamos haciendo. Somos la sal de la tierra. Somos la luz de este mundo. Escúcheme bien. Y queremos ver que Dios nos responda cuando oramos, cuando clamamos, cuando le pedimos, pero necesitamos estas dos cosas primero. Estas dos cosas primero. ¿Sabe qué? Y se terminó y nos va a llegar una carta certificada firmada por el magistrado y todo, y se terminó ahí. Escúcheme bien. Pero ¿cómo Dios restituye? ¿Cómo Dios restituye? La Biblia dice: Dios dijo: mío es la plata, mío es el oro. ¿Cómo Dios hace? ¿Sabe por qué?
Porque como David teníamos que tener la actitud que él tuvo. No le dio lugar a la amargura. No le dio lugar. Yo cuando sucedió, le entregué eso al Señor, tuve un mes. ¿Sabe que un mes? Y lo único que hice fue el ejercicio con mi hijo, los dos lo hicimos. Yo no me estaba en un vehículo. Listo, dije yo. Yo tuve la culpa. Listo. Pero podía haber seguido mi postura. Pero si quiero ver la mano de Dios, tengo que actuar justamente, escúcheme, y saber que mi lucha no es contra las personas. Si usted tiene una lucha con alguien, que esta palabra le sirva para alcanzar, escúcheme, la respuesta real de Dios que usted necesita. Porque su lucha no es con la gente, no. Lo que usted y yo fuimos llamados, a lo que fuimos llamados es a estar en paz con ellos. Porque lo que usted y yo hoy día estamos mostrando ya no es nuestra vida, sino que ahora es la vida de Cristo a través de la nuestra. Imagínense, yo no sabía, nunca me averigüé de Google. Ella sabía todo lo que yo hacía, pero yo no. ¿Sabe por qué? Porque mi corazón lo guardé. Porque le presenté mi causa al Señor y Dios me dio la sabiduría. Escuche, y esa palabra de Lucas 2:52, de que crecía en estatura, crecía en sabiduría, eso habla de, ¿sabe de qué? Habla de un crecimiento integral, en la cual todos nosotros necesitamos crecer de esa forma. Muchos queremos crecer solo en el conocimiento de la Biblia, pero practicamos poco lo que la Biblia nos enseña. Oramos mucho a Dios, pero no buscamos estar en paz con la gente. Y por eso que la gente hoy día, escúcheme, por eso que hay mucha gente hoy día que dice que yo para ser así, prefiero quedarme como estoy. Porque no estamos siendo, escúcheme, discípulos, aprendices del verdadero modelo que es Cristo. Por eso yo, esta palabra, le pido al Espíritu Santo que ministre su vida con esto. Porque aquí todos crecemos. Todos crecemos. Y ese es un monitoreo que usted y yo debemos tener siempre en todas las áreas de nuestras vidas. Poder crecer integralmente. Crecer en estatura en lo físico, crecer en el conocimiento de Dios, en la gracia para con Dios, ¿sí? En lo espiritual también, y también con las personas, porque fuimos a las personas, fuimos al mundo a quien usted y yo fuimos enviados y fuimos llamados a alcanzar, ¿o no? Termino aquí. Por eso muchas veces, en algún momento a lo mejor vamos a querer hacer alianza con otra persona para hacerle mal a otro. Buscar cómo puedo yo avalar lo que yo decía que era así. O para desquitarse la persona. O en algún momento de nuestra vida nos vamos a ver frente a la tentación de querer justificar nuestras malas actitudes. Pero ya sabe que la mejor manera de salir victorioso de ese tipo de enfrentamiento, de esa tentación, la encontramos aquí en el libro de Hebreos 12:14, donde dice que debemos seguir la paz con todo y la santidad. Dice, porque sin la cual usted y yo, dice, nadie verá al Señor. Amén. Porque es ahí, esa es la palabra del Señor, que encontramos la mejor manera de salir victorioso de ese enemigo llamado amargura. No le damos entrada, no le damos lugar. Esa es la palabra de Dios, que encontramos la manera correcta de salir victorioso de todo aquello, es buscando la paz con todo. Por eso si usted ha estado luchando con la amargura, con el resentimiento, con el rencor, con el odio, si ha estado luchando con ese deseo de venganza o con esa tentación de hablar mal contra aquella persona que a lo mejor le hizo daño, que lo afectó, que dañó quizás su vida, hermano, decidamos en nuestro corazón entregar cada situación, así como lo hizo David también a Dios. Decidamos entregarla, porque si usted y yo lo hacemos así, escúcheme, vamos a ver la respuesta de Dios, vamos a ver la mano de Dios intervenir en medio de esa situación que usted y yo enfrentamos. La Biblia dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no debemos temer, porque Él va con nosotros. Claro, no sucumbamos delante del enemigo llamado amargura, sino que tomemos la firme decisión de perdonar. Tomemos la firme decisión de hacer lo que dice Hebreos 12:14, porque el buscar la paz con todo es una decisión que debemos tomar nosotros. Señor, dame paz. No, usted la tiene que buscar. Cristo es nuestra paz. El decidir limpiar nuestro corazón es una actitud que debemos tomar nosotros si queremos ver al Señor en todo lo que enfrentamos. Le digo por qué. Porque estos son puntos importantes que debemos tener en cuenta si anhelamos o queremos heredar el reino de los cielos también. Mateo capítulo 5, termino con estas citas.
Mateo capítulo 5, verso 1 al 12 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Escuche bien, bienaventurados los de limpio corazón, los que están en paz con todo. Porque ellos, ¿qué cosa? Van a ver a Dios, van a ver la respuesta de Dios, van a encontrar la respuesta que buscan. Verso 9, bienaventurados los pacificadores. Nosotros hablamos de ser pacificadores, pero estamos mal con medio mundo. Y la bienaventuranza no es para el que la lee, la dice, la declara, es para el que la vive. Bienaventurados los pacificadores, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11, bienaventurados soy cuando por mi causa vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra de vosotros mintiendo. Ella sabía lo que yo hacía. Ella el segundo día ya me había googleado. Y lo primero que yo voy con un tiro, lo primero que recibo me dice: no, y chocó al parquímetro y lo tengo de testigo. Y eso, ¿sabe lo que podía haber dejado entrar? Escúcheme bien. Ese dardo a mi corazón y haberlo amargado y haber dicho: no arreglo nada con esta señora. Por eso es que es importante saber lo que usted tiene que hacer y determinarse a hacerlo, porque ¿sabe lo que pasa? Es ahí que usted empieza a ver claramente. Determinarás a sí mismo una cosa, dijo Job 22:28. Y esta te será firme, dice. Y mire lo que va a aparecer. El mismo verso dice: y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Eso quiere decir que cuando usted se determina a hacer algo y se afirma en el Señor, en eso que usted determinó en el Señor hacer, usted empieza a ver ahora claramente. Y sobre tus caminos resplandecerá la luz. O sea, vamos a empezar a ver claramente. ¿Sí? Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero también dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. Porque ellos serán llamados. Porque ellos serán llamados. ¿Qué es lo que es usted? Entonces tiene que ser un pacificador. Termino con esto. Es alguien que es llamado a mantener la paz. ¿A qué fue llamado usted? A mantener la paz, a ser un pacificador. Un pacificador es alguien que cuando lo maldicen, él bendice. Un pacificador es alguien que en donde a él le hacen el mal, él busca hacer el bien. Eso es un pacificador, es alguien que hace el bien a los que le odian. Es alguien que no responde a sus enemigos como sus enemigos buscan que le responda. ¿No fue lo que hizo Jesús? Un pacificador es alguien que responde con el bien al que le está haciendo el mal. Eso es un pacificador. No es alguien que habla de ser pacificador, sino que es alguien, escúcheme bien, que tiene características. Un pacificador es alguien que busca estar en paz con todos. Un pacificador es alguien que busca su respuesta en Dios, colocando toda su confianza en Él. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quién te va a llamar? ¿Quién nos va a llamar así? Dios. Dios sabe que somos sus hijos, fuimos adoptados. Pero la gente tiene que conocer quién eres tú. Si la gente te conoció, ahora tiene que conocer tu verdadera identidad. Tienes que conocer quién eres tú en Cristo. Y para que conozca quién eres tú en Cristo, se tiene que manifestar la vida de Cristo en ti también. Póngase en pie, por favor. Por eso un pacificador es bienaventurado, porque es alguien que mantiene la paz en donde otro no la anhela, no la quiere. Y cuando usted y yo buscamos soltar la amargura,
el odio, el resentimiento, por buscar estar en paz con todo, nuestras oraciones tienen respuesta y podemos ver cómo Dios interviene en medio de ello. Podemos ver moverse la mano de Dios en donde naturalmente, hermano, nada se mueve. Podemos ver la mano de Dios. Coloca Lucas 2:52. Por favor, hijo. Aquí está nuestro modelo y cómo usted y yo debemos crecer. No crecemos como el pastor dice, crecemos como está escrito. Y dice que Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento, en lo que Dios estableció para su vida y también para la nuestra. Y dice, crecía en sabiduría y en estatura. Cuando habla de estatura en lo físico, ya le dije en un mensaje pasado. Pero también dice que crecía en gracia para con Dios. Y crecer en gracia para con Dios es crecer en nuestra vida espiritual. Porque cuando crecemos en lo espiritual alcanzamos, hallamos mayor gracia delante de Dios. Y es la gracia de Dios la que nos accede a todo lo que humanamente no podemos acceder, la que nos accede a la gente también, es la gracia de Dios. Por eso cuántas veces usted ha tenido esa experiencia donde la gente cuando le habla a alguien, no sé por qué, pero le encuentro algo especial a usted. La gracia de Dios operando en su vida. Y en gracia para con Dios y con los hombres. Y con los hombres, que es la parte que olvidamos nosotros. Es la parte que dejamos atrás nosotros. Escúcheme bien, es la parte que usted y yo dejamos atrás. Es la gracia para con los hombres. Queremos gracia para con Dios. Queremos crecer en sabiduría. Queremos crecer humanamente, físicamente. Pero le digo algo. No olvidamos del testimonio. No olvidamos del testimonio. Escuche bien, nos olvidamos del testimonio. No crecemos para con la gente. La gente dice, no, yo no quiero ser como él. Porque para ser como ellos, dice, mejor yo me quedo como estoy. ¿Sabe por qué? Porque nos falta esto. Nos falta el modelo. Nos falta centrarnos en nuestro verdadero modelo, en nuestro verdadero maestro. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y